Gracias, presidente. Fosilizada ya mi energía a esta hora, coincido con el amigo Caserio, no rompamos todo, pero no nos aprovechemos tampoco de los que vinieron a romper todo, porque esto no sirve, esto no salva la política. Y este es un tema estrictamente político. Yo estoy abrumado ya de números, gráficos, matrices. Durante toda la tarde escuché eso. Afortunadamente, la senadora por Entre Ríos, para mí dio en la tecla. Es política pura. Claro, frente a una situación, si se quiere, acuciante, pero que se va a resolver, desde luego, de un modo que se triunfe, la oposición actúa políticamente. Acá nadie mastica vidrio, nadie es ingenuo, como bien dice el senador Caserio. Es un momento para aprovechar políticamente desde el arco opositor. Y, por supuesto, a su vez, para defender desde quienes apoyamos al oficialismo y al gobierno. Pero con mucha más razón, salvar la política, no terminar quebrando lanzas, no generando acá diferencias irreductibles, de ninguna manera. Esto no es una cuestión, yo no descalifico a nadie, acá no es un problema de desvaríos, ni de delirios, ni de orates que se reunieron algún día para generar este proyecto que trae media sanción. No, es política, ni de pelo pincho, ni cachirula, ni todas esas palabras que tampoco entiendo ni conozco. Es política. Entonces hablemos de política. Sostiene la presidenta o expresidenta, textualmente lo voy a leer para no tener ningún tipo de problema, en su última opinión es cátedra, que durante su gobierno, y ahí empieza lo textual, se nacionalizó YPF con su valioso yacimiento de vaca muerta, a los efectos de recuperar la soberanía perdida en los 90, con la comprensión de que la energía es un componente esencial en la ecuación nacional. Coincido abiertamente con ello. Voté en su momento la estatización de YPF, lo volvería a hacer. Pero me pregunto ahora, políticamente, si la energía entonces es soberanía y variable esencial de la ecuación nacional, ¿cuál es el valor de energía que no se genera genuinamente? ¿En soberanía o en insumo productivo? ¿Sabe cuál es? Cero. Cero, porque no es nuestra energía, es la de los barcos, la del fuel oil y la del gas, ya que venga de Chile o venga de los buques. Cero. No sirve. No se puede afirmar una cosa en un documento presuntuoso en su redacción y después contradecirlo con los hechos. Pero este ataque tiene su lógica y parte de esta historia reciente, de traer gas y petróleo durante años y años en barcos, desalentando la inversión y generando salarios indirectos, pero no para los más pobres, sino haciendo una caridad para ricos del barrio norte y Recoleta, y privilegiando también al área metropolitana de Buenos Aires en perjuicio del interior, relegándolo, cosa que las correcciones que se hicieron en el presupuesto 2018 pretenden repararlo. El subsidio, entonces, a la energía, que tiene que ser el 100% para que se puedan dar las cosas que se han planteado en el proyecto que viene con media sanción de diputados, en realidad pasa a ser una distribución regresiva del ingreso, que tiene fines electoralistas, políticos, y resultados para mí de atraso. Y cuando el gobierno quiere remontar esa situación, disminuyendo entonces los subsidios de la energía, algo que sabían todos, nadie es ingenuo, como dice Caserio, sobradamente al sancionarse el presupuesto, aparece la oportunidad política de erigirse en Mesías del pueblo. ¿Del pueblo de Córdoba? No, seguro que no, yo no le creo absolutamente nada. Es una impostura que solo procura un rédito electoral para el próximo año. Y asumo también lo que ha sido mi propio error siendo diputado, para que vean lo que puede ocurrir, lo que yo creo respetuosamente que puede ocurrir. En el 2010 voté favorablemente la restitución del 82% móvil a todos los jubilados nacionales. Materia que verdaderamente le correspondía con exclusividad al Poder Ejecutivo Nacional. Me asentaba desde luego políticamente en el justo dolor de millones de jubilados. Cuando la presidenta había elegido una fórmula distinta, un modo de ir aumentándolos de otra manera, hacer un cálculo diferente que le correspondía por el ejercicio del mandato presidencial. Bueno, tardó minutos en vetar la ley. ¿Qué ocurrió después políticamente? Sacó 10 puntos más que en el 2007, 9 o 10 puntos más. No pasó absolutamente nada. A su vez también, en otro rol, con una mayoría circunstancial en el año 2010,
se rechazó el presupuesto nacional por las motivaciones que sea. Tampoco ocurrió nada grave para la continuidad de la gestión. Nada cambiaba en realidad con oponerse al presupuesto, era exactamente lo mismo. Ahora, confesemos también nosotros nuestro cálculo electoral de entonces y la hoy oposición su cálculo electoral aquí y ahora, que es lo que está ocurriendo. Y hoy la expresidenta, indudablemente, se ha erguido como jefa de la oposición y yo la comprendo perfectamente. Lo que no admito es aquello de cuanto peor, mejor. Cuanto menos energía produzca la Argentina, mejor me irá como oposición. Y es una consigna tribunera que arrastra a todos, en definitiva, tras su jefatura, para su molino electoral. Y es una actitud política verdaderamente como dirigencia, como lo que representamos, de inmadurez, que es consustancial a toda nuestra historia. Aquí ya no es un problema de programa económico, de monetarismo, de préstamos, de deuda, de libre mercado, de regulaciones, de provisiones por todos lados, de libertinajes antisociales, no, es una cuestión política. No constituimos, permítanse decirlo con permiso de los distinguidos colegas, no configuramos una dirigencia esclarecida. Por caso contrario, no estaríamos discutiendo esto. Puedo hacer un poco de historia, creo que los minutos me ayudan. 2 de abril de 1976, una fecha aciaga. A pocos días del golpe militar, el ministro José Alfredo Martínez de Oz presentaba su programa económico. Su primera frase: la economía argentina es básicamente sana. Claro, todavía pensaba en un sector exportador, agrario y ganadero seguramente, que subviniera a la totalidad de los gastos del Estado. No obstante, ya había estallado la Gran Depresión del 30, se habían deteriorado los términos de intercambio. Afortunadamente, el Estado Nacional, para mediados de esa década, empezó a intervenir y la cosa se llevaba adelante de otra manera, pero era otro país. El abuelo del ministro del Interior, que se ve que tenía algún nivel de seguridad para poder hablar de ese modo, pocos días o semanas después le contestó que la economía argentina era básicamente enferma. Estábamos hablando en ese entonces de un país de 30 millones de habitantes, con un nivel de pobreza bajo, con ocupación plena, y hoy tenemos un país absolutamente distinto, donde el mercado interno representa el 70% de la actividad económica, donde las exportaciones siempre están condicionadas por los precios internacionales y este año por una sequía desgraciada, con una economía, como dije, pequeña. Según el senador Pichetto, hay 17 millones de personas que cobran un cheque o un mandamiento del Estado y 10 millones que trabajan en el empleo privado. No se genera en absoluto empleo genuino año tras año. A su vez, los subsidios, en todo sentido, explican el 90% del déficit fiscal. Pero insisto, no me enamoro de ese tipo de conceptos, sí de la política. Y hoy tenemos 45 millones de habitantes a los quienes tenemos que darle respuesta. Explíquenme realmente cómo se crece en serio, sin relato y sin generar dependencia de vida del Estado. ¿No? Que yo sepa, hay una sola manera, es produciendo, comerciando con el mundo y generando divisas. Y para todo eso lo primero que hay que tener es producción propia de energía y, si se puede, excedentaria. Con tarifas políticas planchadas, ya lo dijo muy bien el señor Schiavoni, nadie invierte. Y ya conozco que se cuestiona o se hace la pregunta frecuente de por qué unir el costo de la producción nacional o el barril en boca de pozo con los precios internacionales al costo de la importación y que esto nunca es contestado ni por el gobierno ni por nadie. Es simple, se une porque la renta de un valor internacional siempre debe ser la misma, no importa de dónde se extraiga. ¿O ustedes acaso conocen el cobre interno chileno o el mineral interno boliviano o el precio interno de la soja argentina o el petróleo interno de Brasil? No, vale lo que vale y vale en todo el mundo desde el pozo hasta el surtidor. No hay otra. Y en cuanto a la falta de información sobre esa materia, alcanza con preguntarle al senador Solanas.
cómo le fue cuando pidió precisiones sobre el contrato entre Chevron, YPF y el Estado argentino. Tuvo que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para que le den un informe de un contrato con tachaduras, de manera tal que nunca pudiera saber cuál es la verdad de la cosa. O Chevron iba a ingresar a Argentina con la historia del barril criollo o leyendas de ese tipo, de ningún modo. También se puede hacer, desde luego, una buena oposición con ciertos trucos, como cualquier mago. Ahora, lo que no se va a poder lograr de ese modo es el crecimiento de la Argentina y de la economía argentina, que ya no es básicamente enferma, como decía el abuelo del ministro del Interior. Se encuentra gravísimamente enferma y hay que repararla órgano por órgano con el mínimo sufrimiento posible, de modo de rearmar esta situación y salir adelante por la política, entre todos y sin que se fracture nada. No obstante, la proyección de tarifas que está en el presupuesto de 2018 mantiene un nivel de subsidios del 30%, lo cual en cualquier país es inmenso. Pero lo más importante para mí, porque yo asumo que cada uno vota con su DNI, pero yo represento una provincia, yo soy senador por Córdoba, no importa si hablo o no hablo con el gobernador, no es ese el problema. Yo defiendo el interés de la provincia de Córdoba. Y en el presupuesto del año 2018, con esta manera de legislar, se solucionaba una injusticia histórica entre el área metropolitana de Buenos Aires y el interior de la Argentina. Insisto, soy senador por Córdoba. No es que me sea indiferente el pueblo de Córdoba o tenga que pedir instrucciones o lo que sea. Defiendo a mi provincia. Sé lo que le cuesta la energía y lo que se paga en mi provincia. No soy senador de la parroquia del Socorro. No vengo por Recoleta, Barrio Norte o la Comuna 1, no sé cómo se llama. Soy senador de Córdoba. Y nos mataron, la verdad que nos mataron con la diferencia tarifaria desde 2003, 2004 en adelante. Y ahora quieren consolidar esta situación con el proyecto que viene de diputados. Entonces, desde ya que lo voy a votar absolutamente en contra. Celebro la aclaración del señor presidente provisional en el sentido que se había filtrado por una tarea de mal periodismo o de periodismo berreta o de un botoneo que prácticamente de cancha de fútbol donde los referís se tapan la boca para que no sepan qué se conversa con el lineman o con el cuarto árbitro, que el senador Pichetto haya intentado superar esta situación que hoy nos enfrenta con el máximo de los respetos y que se haya entonces volcado la idea de la rebaja del IVA que verdaderamente venía muy bien. Me alegro mucho con ello, indudablemente se intentó entonces un camino de diálogo que no se va a romper cuando desde la oposición se actúa con buena fe y no se entra en la lógica de la revolución permanente, que es una antigualla abandonada en todo el mundo, menos en ciertas fracciones del arco argentino que está contra el gobierno del presidente Macri. Sin ir más lejos, con esa lógica, en diciembre rompieron, destrozaron la Plaza de los Dos Congresos por un ajuste de la fórmula jubilatoria que en realidad Cambiemos no supo explicar. Fue inútil, no tenían razón. Por favor, avísenle al gordo del mortero que salga de la clandestinidad, que se presente, que ya pasó todo, porque con la aplicación de la fórmula que verdaderamente se aprobó, las jubilaciones y las pensiones se actualizan por inflación, como lo quiere cualquier gremio a la hora de tratar sus salarios, y esto es muy superior a la fórmula polinómica que regía con anterioridad, sujeta en gran parte a la recaudación. Como dije, no lo supimos explicar, pero y usted le agregó un pedazo a la propuesta. Usted le agregó a la inflación un pedazo. Bueno, regáleme unos minutos entonces. Gracias, senador. Bueno, en suma. Cuando quieran los señores senadores pueden dirigirse a la presidencia.
El presidente provisional ha confesado que en el pendán con el señor jefe del bloque de Argentina Federal ha tenido una participación trascendente, importante y de absoluta buena fe. Pero yo soy respetuoso y por supuesto me dirijo a la presidencia y ya sé que me va a cortar si no sigo. Tienen más iniciativa que los colegas de mi bloque, señor senador. Bueno, asumo el reproche. Bueno, el sistema, en definitiva, indica que la política económica la fija el Gobierno Nacional y está reflejada en el presupuesto. Eso es lo que pasó y todos sabían de la baja de subsidios y de la incidencia tarifaria. Los que en noviembre votaron esa previsión, hoy van a votar en contra. Y nadie va a quedar, por supuesto, a la derecha de la expresidenta de ninguna manera. Se dirá que la devaluación o el cambio de metas mutó las cosas o la fórmula de cálculo, pero siempre se termina en lo mismo. La política económica la prefigura el Gobierno de la Nación. Y tan ello es así que yo no puedo votar una ley, que desde ya dije que iba a votar en contra, principiando no por una cuestión constitucional, sino por violar las leyes vigentes. El despacho que se va a votar de la Cámara de Diputados es de toda ilegalidad porque se opone a los artículos 28 y 38 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Y cuando el senador Páez, entonces diputado, defendió que no se avance en el 82% móvil, su bloque y él mismo hicieron hincapié en esta situación. ¿Por qué? Porque estos artículos impiden establecer normas que no se sepa de dónde sale el financiamiento o que dispongan nuevos gastos. Y establecer nuevos niveles de subsidio, que es lo necesario para el cuadro tarifario que pretende este proyecto con media sanción, es disponer de gastos no previstos y que no se dicen de dónde van a venir. Nos transforma nuevamente en un país al margen de la ley, como producto, insisto, de un cálculo electoral válido, en tanto político, pero que carece de futuro. Se rompen todas las reglas, entonces, para generar verdaderamente una unidad de cambalache y poner de resalto una jefatura opositora indiscutible. Su tiempo, senador. Es un objetivo que yo entiendo que no merece buscar la desgracia de un gobierno democrático como hoy se procura. En un sistema presidencialista, cuando no se tiene mayoría parlamentaria, el adversario, por supuesto, espera dignamente su turno, presentará su programa, nosotros ya se lo conocemos, y si tiene que ganar, ganará, y si tiene que perder en las elecciones. Pero no maneja la economía del país y mucho menos las distribuciones presidenciales. En tal caso, el veto es el que rige, para justamente equilibrar esta desgraciada posibilidad que cada tanto nos da el sistema presidencialista, mucho más con las elecciones de medio tiempo. Y se explica perfectamente. La facultad de veto, entonces, tiene que ser ejercida sin ningún complejo y tiene que quedar claro quién gobierna y quién es el adversario respetuoso que está aguardando su tiempo. Una última cosa que no quiero dejar pasar, porque fue por parte de la señora senadora Porchaco, yo la entiendo perfectamente, es la recomendación al presidente Macri de que se entrene en el ejercicio con la forma que hace la señal de la cruz o que debe hacerse la señal de la cruz y que a su vez le recomendemos nosotros muchas horas de oración o de retiro espiritual, así dijo, para expiar sus pecados y lograr ser perdonado. Yo en realidad le diría al presidente Macri que ni se entrene en la señal de la cruz, ni se cuelgue rosarios, ni se bañe en agua bendita, ni vaya a Roma de rodillas, ni practique retiros espirituales, porque jamás su pecado va a ser expiado. Mauricio Macri nunca va a ser perdonado. ¿Y sabe por qué, señor presidente, señores senadores? Porque les gana una elección. Ese es el pecado de Macri. Gracias, presidente. Gracias, señor.